Bien, hermanos, vamos a compartir una palabra que definitivamente que es espiritual más que otra cosa. Y cuando hay enseñanzas espirituales siempre hay oposición. De cualquier manera hay oposición. Tiene que ver la introducción con dos textos. Una que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque hay que discernirlas con el Espíritu Santo. Hay que discernirlas espiritualmente. ¿Sí? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la gente que no tiene discernimiento está en otro texto. Y fíjate nada más la dimensión de esta enseñanza, y qué bueno que se dan las cosas como se dan, porque así vamos a poder entender muchas cosas. Dice Marcos 8, en el versículo 31, fíjate cómo comienza. Comenzó Dios en Cristo a enseñarles a sus discípulos cómo tenía que ser Él rechazado por la cúpula de los religiosos, sacrificado, reprobado, crucificado y después resucitar. Dice el texto, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto decía claramente cuando entonces Pedro lo tomó aparte y lo comenzó a reconvenir. Como que le empezó a decir, no, ¿cómo crees, Señor, que te pase a ti esto? Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, respondió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estos dos textos, cuando dice que el hombre natural no tiene discernimiento de las cosas de Dios, del Espíritu Santo, y que las personas que no tienen la capacidad de ver por qué Cristo tuvo que ser crucificado, muerto, resucitado, no disciernen qué pasó, ni para qué es eso. Entonces, si tú y yo vamos a discernir cosas ahí en el Éxodo, en el capítulo 16, fíjate lo que dice: Espíritu Santo, que te revele. Les decía
desde el 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Fíjate lo que decían los que no disciernen, los hombres naturales a los cuales las cosas de Dios les parece locura. Y le decían, ojalá hubiéramos muerto por medio de Dios en el desierto de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre o matar de hambre a toda esta multitud. Vimos en el espíritu de la cobardía, la predicación pasada, que la gente cuando empieza a Dios a requerir que deje sus placeres, tiene esta postura. Nomás me empiezo a meter con Dios y se me complica la vida, todo se pone difícil. Pues más valía mejor cuando no conocía, pues estaba el disfrute de la carne, del pan y de la fiestota. Las cosas del Espíritu Santo a los hombres naturales le parecen locura. ¿Cómo puede ser que yo ahora que quiero de Cristo me enfermo, me va mal, se me atoran las cosas de las relaciones con las personas, me quedo sin amigos? Si yo pensé que cuando estuviera con Cristo, si Cristo dice mi paz os dejo, pues es que todo iba a estar en paz y bien. Entonces, cuando esto dijeron, fíjate lo que hizo Dios. Dios dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo no lo pruebe, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Quiere decir que Dios no desatendió su necesidad de comida, pero sí hizo en contra de su rebeldía y en contra de su necedad y en contra de su murmuración. Y hay otra parte escritural que dice que las codornices que mandó le salían hasta por la nariz, los atascó de carne. ¿Sí? Dice, ahora para que se te quite, ándele. Y tanto que te decía yo en la predicación pasada que fueron 40 años que anduvieron en el desierto y solamente la generación futura fue la que pasó a la tierra prometida y los que se rebelaron murieron, que fueron un montón de gente. Pero aquí en lo que nos vamos a concentrar es en yo haré llover pan del cielo. ¿Qué era qué? El maná. El maná que no se podía recoger para acumular, y los que quisieron acumular se les pudrió y luego dice que hasta olía feo. Y dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Sabréis que yo soy vuestro Dios. Pero también dice en otro texto, en el 9, del 16, dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. No dijo que había oído sus peticiones y sus ruegos. Dice, más te vale que te acerques, porque Dios ya oyó tus quejas. Esas quejas que te hacen querer más el mundo que a Dios. Es que no puedo dejar de ser como soy. Y ahorita que hablaba mi hermanito de conocer a José, así soy, así me moriré, y así se murió. Nunca cambió. No cambia la gente.
siguen siendo los mismos que cuando no conocían a Cristo, reclamando por sus placeres, reclamando por su linaje y su apellido, su cultura, sus posesiones demoníacas más que económicas, que no quieren dejar, no quieren cambiar. Entonces dice el Señor: más te vale que te acerques a Dios, porque Él ha oído tus murmuraciones. ¿Contra quién eran las murmuraciones? Contra el siervo de Dios, contra Moisés y contra Aarón. Y así hay gente que murmura contra los siervos, siempre están en contra de los siervos de Dios. Entonces es una oposición que es legítima, porque dice el Señor: hazte para allá, Satanás, porque me eres tropiezo, porque te fijas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y toda persona que murmura o está en contra de la autoridad o que cuestiona, está en contra de Dios, no del pastor y no del siervo. Está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice: el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Y el pastor, el siervo te dice: haz esto, y te pones a discutir. Dios te dice: apártate del mal, y no quieres. ¿Por qué me voy a apartar? Si a mí me gusta, más me valía, aquí con Dios no me va bien, allá mejor eran las, ¿qué? Las ollas de carne y el pan hasta saciarse. Pero ¿cuál es lo que Dios va diciendo? En vez de deshacerlos, como era su intención, le decía a Moisés: mejor te voy a hacer otro pueblo nuevo. Y entonces Moisés, como es un tipo de Jesucristo, se puso a interceder. Dijo: no, Señor, ¿qué van a decir los de Egipto? ¿Que los sacaste para destruirlos? No. Y entonces el Señor pues ya no los destruyó. Pero ¿qué fue lo que hizo con los profetas? Recordando el texto que dice Hebreos 1. En otro tiempo, habiendo Dios hablado a los patriarcas por los profetas de muchas maneras, en estos postreros tiempos les ha hablado por el Hijo. Entonces en las profecías viene también profetizado las cuestiones de Cristo. Mira, hay un libro que se llama el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo desde el 14 si quieres, desde el 13, dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿Dónde le dio las tablas a Moisés? En el monte Sinaí. Dice: ahí descendiste y hablaste con los hombres y les diste mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo. Ahí tienes que discernir en el espíritu. Hay gente que dice que no, que el día de reposo es el domingo. Y si tú te das cuenta, el día de reposo equivale a sábado. Y lo dice en la palabra de Dios. El Shabbat es el día del Hijo de Dios, del príncipe y Dios de Israel. No el domingo. El domingo lo compusieron los hombres para X motivo. Pero fíjate lo que dice: les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos y estatutos de la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les saciaste aguas de la peña. ¿Te acuerdas de la vara de Moisés cuando abrió la peña y salió agua cuando tenían sed en el desierto? Dice: y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Esto es un tipo espiritual de este tiempo. Pero si el espíritu que tienes tú está enfocado a lo que escuchas y a lo que ves, no vas a discernir en el espíritu. Para que empieces a discernir en el espíritu, tendremos que ver lo que hemos escuchado reflejado
en el tiempo de Jesucristo y hablado por él, que significaba esto que acabamos de ver. Entonces, veamos ahí el Evangelio de Juan, capítulo 6, desde el versículo 25, mira. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no me buscas por lo que has visto, por las señales, sino porque comiste del pan y os saciasteis. ¿Qué dice la profecía de Nehemías? Existe pan, pero ellos no se saciaron de Dios, se saciaron de la comida porque era lo que reclamaban. Las hoyotas de carne y el pan hasta saciarse. Entonces Cristo les dice, trabajad no por la comida que perece. La mayoría de gente anda angustiada por ganar dinero para comer y no viven para otra cosa. Uno puede detectar quién tiene trastornos de la alimentación. O sea, comen como si no hubiera mañana. Siempre están preocupados por la comida. Dice el Señor, trabaja no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? Lo que quería la carne del pueblo de Israel, la carne, el pan. Ya nos trajiste aquí al desierto a morirnos de hambre, y eso quiere decir que tu pecado, que es el símil del pueblo de Egipto, cuando la gente está en pecados, cosas que Dios no quiere, y empiezan a caminar con Cristo y se les voltea la vida y se vienen un montón de dificultades, entonces dicen, más valía que yo estuviera como antes, atascándome de alcohol, atascándome de la fiesta, bien feliz, bendita ignorancia, yo no sabía nada, y ahora todo está bien difícil, y se quejan, y están instalados de la queja por lo que les pasa en cuestión de la comida o de las cosas que ven. El pueblo de Israel es el ejemplo de lo que hoy hay en mucha gente, pero no han hecho lo necesario para mejorar su situación obedeciendo a Dios. Quieren que Dios venga y haga su capricho, como el pueblo de Israel, no hay otro. Es que yo ya le pedí a Dios, pero no has hecho lo que Él te dice para que te bendiga. ¿Qué tiene que le pidas si no obedeces? ¿Qué decía el pueblo de Israel? No, pues ya mejor nos morimos o vamos a regresarnos al pecado. Egipto es la tierra del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, en verdad te digo que si conocieres mi palabra o estuvieras en mi palabra, serás mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero decían, ¿libre de qué? Pues libre de pecado. ¿Qué es pecado? Esclavitud. ¿Qué estaba el pueblo en Egipto? Esclavo. Por eso es el tipo de la tierra del pecado. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Toda la gente que tiene obsesiones, trastornos de obsesión y compulsión están presos. Aún tengan 20 Biblias metidas en la cabeza. No son libres. Están esclavizados y caen a pecado, caen cada rato, se resbalan, se caen, se regresan y ahí andan. Pero no se ve el fruto de Dios porque no hay libertad. Entonces dice, no trabajes por la comida que perece. O sea, ¿por qué te angustias que no tengas de comer? Y el estar angustiado por las cosas que ves es lo que te quita la fe. Y sin fe, ¿qué? Nadie agradará a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No tienes fe que Dios te sana, no tienes fe que Dios te provee, no tienes fe de que Dios te va a dar trabajo, que te va a dar dinero, que te va a dar todo lo que necesitas. No todo lo que tú quieres. Ahí está la diferencia. Estos querían hoyotas de carne otra vez y Dios no les dio eso, les dio maná. Ya no les dio la carne, les dio codornices, no les dio carnota de marrano ni nada de esas cosas. Les dio lo que Él quiso darles, lo que necesitaban, no lo que ellos querían.
Pues así es la vida de hoy. Hay gente que le pide lo que quiere. Y Dios no te va a dar lo que quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y si necesitas miseria ahorita para ponerte a mano con Dios y obedecerle, te va a dar miseria. Te va a quitar el dinero, te va a quitar el trabajo, te va a quitar lo que sea. Con tal de que, ¿qué? De que no te aferres a los tesoros de la tierra. Por eso dice el Señor, no te hagas tesoros en la tierra, donde el óxido y el orín, ¿qué? Corrompen. Entonces ahí andan pidiéndole, no, Señor, mira el becerro de oro, yo quiero. Pues no va a haber. No va a haber becerro ni de barro, porque es idolatría. Entonces tú sigues aferrado por tus deseos que son en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, sigue primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo dará por añadidura. Pero el pueblo de Dios no quiso eso. Confió en dioses ajenos, en cosas que no son Dios. Y mientras tú pongas tu confianza en cosas que no son Dios, en los hombres, pues dice el Señor, maldito aquel que confía en el hombre, y no porque Dios lo maldiga, sino porque nunca le va a ir bien. Alguien que confía en el hombre, pues ¿qué va a traer? Con una salvedad que dice la Escritura, de la distancia que hay del cielo, de la tierra al cielo, está la diferencia entre su pensamiento y el tuyo y el mío. ¿Cómo confiar en un hombre por muy sabio que sea? Si de lo sabio del mundo Dios hizo nada, y de lo necio del mundo levantó Dios para avergonzar a los sabios. ¿En qué confías hoy? ¿En qué está tu confianza? ¿En dónde? ¿Qué dice el Señor? Que donde está ¿qué? Tu confianza, donde está tu tesoro, ¿está quién? Corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? En un muerto. Es que mi papá se murió y se pone a platicar con su papá. Tu corazón y tu tesoro está en un muerto que no te puede responder. Pero Dios vive hoy, porque Cristo resucitó, no está en una cruz clavado. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que no conoces, pero en el Espíritu. No cosas maravillosas como una carrera de filosofía, un título, un reconocimiento universitario, luego un título de diputado, luego uno de presidente de la República. Eso no. Eso Dios no te lo va a dar si no es su plan. Y el plan de Dios es ¿qué? Que tú comprendas que tú buscas a Dios. Dice el Señor, ustedes me buscan por lo que comieron, pero no por las señales. O sea, quiere decir que la gente convenenciera, Dios nomás anda buscando a Dios para que les dé. Dame dinero, dame todo. Lo que creen que necesitan. Es que ya le pedí a Dios, Dios no te va a dar porque no está tu corazón adecuado para que Dios te lo dé. Porque no has buscado el reino de Dios primero. Porque no eres santo, porque no eres santificada, porque no estás amando a la gente ni a Dios como debe ser. Y si Dios te da como estás, pues te va a perder. Y acuérdate que Dios, cuando Dios ya se cansa, como le dijo al joven rico, pues tus riquezas te van a perder y ya nunca lo fue a buscar. De ese hombre ya no hay memoria en la Escritura. Ya no hay memoria de él. Entonces dice, no trabajes por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La profecía de Nehemías, y les mandaste pan del cielo. Lucha por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Tu comida cuál va a ser ahora? Cristo Jesús. Dice en el versículo 31 de 6 de San Juan, dice, nuestros padres comieron del maná en el desierto.
¿Sí? Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Cristo les dijo, de cierto te digo, no fue Moisés el que dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De dónde vino el maná? Del cielo. Pero eso fue comida que perece, tanto cuanto que si querían guardar para 2 días, se echaba a perder. Así es la comida. En tiempo de calor tu comida se echa a perder. Si no tienes refrigerador, peor. Más te vale que te comas tus 2 cacahuates diarios, porque para el otro día ya no sirve. Se echa a perder la comida. Así se les echaba a perder el maná. Pero hay una comida que viene del cielo, que es Cristo Jesús, que nunca se va a echar a perder, y del cual puedes comer todos los días de tu vida. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No en los ídolos, no en las vírgenes, no en los santos, no en los hombres. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? Trabaja por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre te dará, porque a este señaló Dios que te la diera. Entonces dijeron, pues danos de ese pan todos los días, danos pan de ese. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que viene a mí nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Imagínate los que vieron. Ahora los que no ven, los que no creen que ni siquiera uno es siervo de Dios para hablarles, que le cuestionan a uno como si fuera uno cualquiera. Y yo no digo que no sea uno como cualquiera, porque delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Pero así le hicieron a los profetas y así le hicieron a Cristo. ¿Tú quién eres? Tú eres el hijo del carpintero. Pues ¿qué se espera uno aquí? ¿Tú quién eres, Benito? ¿Tú qué? Tú, pues está bien. Igual, eso ya lo sé, no tengo por qué ponerme mal. Si a Cristo lo rechazaron, ¿yo qué me espero? Pero yo te estoy hablando de parte de Dios, porque Dios me escogió así, de lo vil y menospreciado de todo este barrio. Yo tengo la culpa de eso. Yo no me promoví, ni dije yo soy. No, el yo soy es el Señor. Pero en vez de ver un privilegio que Dios te hable, te pones mal. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Está escrito. Si a mí no me quieren, pues ¿cómo te van a querer a ti? Si no quieren a Cristo, les dice uno, mira, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, no dejes a Cristo, vente con Cristo, Cristo te va a bendecir. No, pues es más importante la fiesta, esto, el otro, el viaje, lo que sea. Y uno, pues todo frustrado. Pero está bien, pues así dijo el Señor, que iba a pasar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no discernimos en el Espíritu que el verdadero alimento es Cristo? No las cosas que me van a permitir fama, dinero y poder. Eso Dios me lo va a dar por añadidura si lo sigo primero. Pero ahorita yo ando siguiendo el becerro de oro, la fama, y Dios, espérate, ahí luego cuando tenga tiempo. Imagínate. Entonces, ¿qué dice el Señor? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Dios quiere resucitarte con Él y que estés con Él para toda la eternidad. Y la gente no quiere estar 4 horas a la semana con Cristo, 2 congregaciones a la semana, un miércoles y un sábado. ¿Cuánto tardas aquí? 3 horas, 4 horas. Pero Él te da todas las horas de la semana y te da de comer y te da trabajo y te da todo. Y luego dices, congrégate, no tengo tiempo. No tienes tiempo. ¿Cómo te ha envuelto el mundo y la necesidad de comer? ¿Dice la palabra eso o yo ya estoy echando terapia? Mira, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no lo perdiera, que no perdiera nada, sino que lo resucitase en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es por lo que Dios quiere contigo. Ni siquiera te dice, quiero que estés todos los días hincado 4 horas diarias. Que me busques 4 horas diarias. No. Las congregaciones abren 1 o 2 veces por semana. ¿Por qué no vienes? Y Dios te insiste e insiste. ¿Por qué no vienes? A Cristo, no aquí. Aquí puedo estar yo predicándole a las sillas porque así me mandó el Señor. No tengo problema. Pero tu bendición, que no es la mía, te lo aseguro. Yo no tengo necesidad de que me escuche gente. Si no, ya hubiera estudiado para conferencista en otras cosas. No, es tu bendición. Por eso dice el Señor, para el hombre natural, las cosas del Espíritu de Dios son locura. Muchos dicen, es que tengo que trabajar, la congregación no me va a dar de comer. Espérame, ¿de veras crees eso? Que si vienes te vas a quedar sin comer. Y aunque sí fuera, ¿tú crees que Dios no te va a dar lo que necesitas? ¿O sí? A mí me ha costado bastante trabajo tener un trabajo que me permita predicar. Pero el cansancio es exhaustivo. Como que me aventé 3 días de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, casi me infiltraron ahí una especialidad y un diplomado universitario en 3 días. Yo decía, Señor, pero aquí estoy. ¿Tú crees que Dios no va a hacer eso contigo? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ve ahí a Marcos 1. Marcos 1, versículo 17, del 16. Mira, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Sí dice ahí tu Biblia? Sí. Venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. ¿Tú crees que Dios quiere que vengas aquí miércoles y sábado para divertir a un pastor o...? No. Dios quiere convertirte en pescador de hombres. Y hay gente que ha dejado de trabajar y Dios lo sostiene. En estos tiempos ya los pastores que no trabajan son muy especiales, porque la mayoría de gente dice, no, pues este es un flojo,
como si la obra de Dios fuera de veras fácil. Pero yo para ayudar a que no se diga eso, yo sigo trabajando mientras Dios me dé la fuerza. No vivo del dinero de la gente, dijéramos. Lo que aquí se ofrenda es para ayudar a la gente misma. No tengo bronca por eso. Pero aquí te dice: venid en pos de mí y haré que seas pescador de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ya Dios dijo: sígueme, y ellos quisieron, le siguieron. Es una misión levantar iglesia, levantar una iglesia de Cristo. No hay otro propósito más que este. No de que esté uno aquí como ovejita gordita, come bien gorditos. Hay que estar echándole acción allá afuera, dando testimonio con tu vida, preocupándote por los jóvenes, tú que eres joven, dando fruto para que otros jóvenes no pasen por las drogas, no se enganchen con grupos delincuenciales, no tengan embarazos no deseados, todas esas cosas. Tú tienes una misión porque eres la generación que viene. Pero si eres la generación que viene y estás pues pensando a ver si, deshojando la margarita, decían, a ver si me quiere, no me quiere, lo haré, no lo haré. ¿Cómo? O como el pueblo de Israel, o sea, nosotros no somos mejores que ellos. ¿Qué haré? Levantar obra. ¿Cómo vas a levantar obra si no eres ejemplo de que hay un Dios poderoso, hermoso, amoroso, verdadero, fortalecedor? Me ven a mí como cristiano, llore y llore. Ay, es que la vida, es que todo está muy mal. ¿Y este qué? ¿En qué cree o qué? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Amén. Cristo es tu fortaleza. ¿Por qué te quejas? Es que no tengo, es que quién sabe qué, es que no sé, y es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que no tengo qué comer, es que. ¿Todo lo puedes en Cristo? Dedícate a Cristo. Congrégate, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hizo el demonio con los apóstoles, hermano, cuando estaban en el huerto? Dormiditos. ¿Qué le dijo el Señor? Oye, Pedro, ¿no puedes velar conmigo una hora? Les daba. Eso no ha dejado de ser, hermano. La actividad demoníaca en las mismas iglesias, ves gente que se queda dormida. ¿Porque está cansado? No, porque el demonio no descansa. Anda como león rugiente mirando a ver a quién se come. Pero tú estás del lado de quién? Del vencedor. Del vencedor. Cristo y tú son mayoría. No va a haber fuerza que pueda vencerte. ¿Por qué? Porque hay un obedecer a Dios. Con esto termino, para que más o menos se entienda el discernimiento de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso desde el 1. Salió Jesús de ahí, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Qué dice? ¿Le seguían quién? A ver, dice el Señor: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad no se te va a dar a ti como el maná para que lo guardes y se pudra. Esa verdad de que tú eres libre es para que tú lo compartas y la demás gente sea libre. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. ¿Sí o...? Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿Cuándo? El día de reposo. ¿En dónde? En la sinagoga. Cristo, como judío, no iba a andar predicando los domingos en una sinagoga de domingo. ¿Qué dice la profecía de Nehemías? Vuélvete ahí. Ordenaste, les diste el día de reposo y les diste pan del cielo. Cuando Dios quiere darte el pan del cielo, doble vez, sin que trabajes. Al pueblo le dijo: el maná lo vas a conseguir todos los días, de lunes a viernes. El viernes vas a guardar doble porción para que el sábado comas sin trabajar. El día de reposo. ¿Qué hacía Cristo? Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tienes estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María? Ahí está. No es nuevo. A Cristo mismo, Dios en carne, no le creyeron. Decían: ¿quién no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo me viene a decir esto? Ahora imagínate a ti y a mí lo que necesitamos hacer. ¿No es el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El que le dio vista a los ciegos, el que ponía las manos y sanaba, como la mujer del sangrado de tantos años, aquella que tocó su manto y sanó, al ciego que luego le decían los otros: el que te sanó es del demonio. Y decía el cieguito: pues yo no sé, pero él oró por mí, yo recuperé la vista. Y dice que Dios no escucha al pecador, así que háganse bolas. A Cristo mismo decían esto. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Quién no te va a creer? Pues tus parientes. Pues ¿esta quién es? ¿Y este quién es? Pues si yo lo conozco. Así decían de Jesús. ¿No es el hijo del carpintero? No podían decir otra cosa porque Cristo no tuvo historial de pecado, pero tú y yo sí. Yo conozco al Benito, si era un borracho, pandillero, aquí, no sé qué, no sé cuándo, drogadicto. Ahora, ¿cómo sale que ya predica? Lo he vivido. Pero es que no lo hago porque yo quiero. Es que Dios te dice: tienes que hacerlo. Aquí no es que tú te promuevas. No, aquí Dios te llama. Son llamamientos de Dios. Ahora que vengan mis hermanos los pastores a la junta de pastores aquí el próximo sábado, si Dios quiere, ustedes van a ver. No es que yo me apunté ahí en la lista y me tocó, ¿cómo se llama eso? Espera de lista, espera de... No. No. Que Dios te llama y te dice lo que tienes que hacer. Y acuérdate de Jonás, pues igualito. No quiso ir a predicar y lo agarró un pescado y dijo: usted tiene que ir a predicar, no es el que quiera. Entonces, pensando esto, hermano, hermanita, amado, ¿no es este el carpintero? ¿No es esta la escuincla que vimos ahí dándose de patadas en el taekwondo?
No es este niño que ahí pasa. Oye, no es esta mujer que la vimos ahí un día. Así van a decir. No es este el jovencito que anda tocando ahí rock and roll en su guitarra. ¿Y ahora qué? Así es. Pero si tu corazón está con Cristo y disciernes en tu espíritu que así como a Cristo le admiraban su doctrina, también podrás decir, porque lo dijo Cristo en Mateo 17:17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando Jesús sanó a un muchacho lunático. Actualmente puede ser que tú llegues, como dice aquí en el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Qué hace el demonio con la gente, hermano? Unas veces en las drogas, otras veces un poquito no, otros sí. Todas esas cosas. ¿Y los papás cómo están ahorita? Angustiados que sus hijos andan en pasos pero malísimo. Tú como joven, ¿qué te toca? Pero cuando dijo a este hombre, ten misericordia de mi hijo, ¿cuánto te toca a ti interceder por tus hijos? Dice que aquí llegó el Señor, este hombre se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Qué te toca como padre? ¿Andar buscando terapeutas y psicólogos? O hincarte delante de Dios y decir, Señor, ten misericordia de mis hijos. Interceder con tu vida, con la obediencia. Y que tengas en cuenta que todo lo que viene cuando tú le entras con Cristo es difícil, es en contra. Si a Cristo mismo le dijeron, ¿viste quién es? Entonces ahí es donde Cristo te puede reforzar. Yo me voy a congregar, yo voy a entregar mi vida, voy a hacer lo que Dios dice y lo demás Dios lo tiene en sus manos. Yo no sé nada. No me va a preocupar la comida ni la bebida, porque no voy a luchar por la comida que perece, sino voy a luchar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. Y si Cristo contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué situación se te hará difícil? Pero como uno no se entrega completamente, si la gente no está entregada completamente, tampoco va a creer completamente. Va a haber duda. Y el pecado de incredulidad se mete por ahí. Pero el que se entrega a todo no tiene miedo de nada. Yo, pase lo que pase. Pero si tuviera otros intereses como el joven rico, ¿qué haría? ¿Qué debo hacer para la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. No, eso ya. Pues vende todo. Dáselo a los pobres y sígueme. No, pues no. Deja tu grupo de rock and roll. Deja tu dinero. Deja tu fama. No que Dios te lo vaya a quitar, sino que Dios va a ver que cuando tú lo pones a Él primero, se va a cumplir su palabra. Sigue primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te será dado por añadido. Pero si tú tienes un Dios antes que Cristo, pues Cristo no te va a poder bendecir porque Él tampoco quiere perderte. Entonces humillemos nuestro corazón, hermano, y cumplamos, porque también es duro saber lo que dijo el Señor: Satanás, apártate de mí,
no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Has puesto tu vista en el mundo. Pon tu vista ahí arriba. ¿Qué quiere decir esto? Haz tesoros en donde. ¿Cuál es el tesoro que te espera? Vida eterna. ¿Vale la pena dejar todo aquí? Tú decides. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra, Señor, y ayúdanos a dar el paso de fe, Señor. Perdónanos si no hemos hecho esto aún. Pero Padre, por eso tu palabra, porque dice tu escritura que la fe es por el oír tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea reprendido todo espíritu de condenación y todo espíritu de mal juicio, y que únicamente veamos esta palabra como la parte de la exhortación que tu Espíritu nos da para enseñarnos las bendiciones que nos esperan si te seguimos, Señor. Porque así como estos pescadores que estaban remendando sus redes dejaron todo para seguirte, y ya no trabajaron por los peces que ganaban trabajando como pescadores, sino que se convirtieron en pescadores de hombres. Y en el último de los casos, Señor, cuando tú alimentaste a los 5,000, multiplicaste los peces. Ayúdanos a creer que eso va a pasar en nuestra vida, que no hay miedo a nada, de dejar nada. Ayúdanos a dar pasos de fe, Señor. Nuestro ser está como el pueblo, anhela cosas que le dan seguridad. Pero, Señor, la fe no es la seguridad en lo que vemos, porque tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Y no vemos aún, Señor, el paso de fe. Dependemos a veces de nuestros trabajos, pero yo sé que tú no nos vas a dejar sin trabajo ni sin certeza. Pero ayúdanos a esforzarnos, a predicar tu palabra, a multiplicar el reino, a ensanchar las tiendas. Bendice a todos y cada uno de nosotros, Señor, aquí. A los jóvenes sobre todo, Señor. A Ramsés, a Paula, a Daniel. Bendícelos grandemente, Señor. Escojan el camino tuyo. Argelia, Señor, tú la traigas de nuevo. Aquellos jóvenes, Señor, como Magali, como los jóvenes que ellos conocen también. Y a nosotros, Señor, como adultos, ayúdanos a fortalecernos también en ti y a conducir con el ejemplo a los jóvenes, que sepan que hay un Dios en verdad, de santidad, de rectitud, de honestidad, de amor. Que no seamos falsos profetas, Señor, ni que seamos tropezadero para los jóvenes, porque es la generación que viene. Clamamos por esto, Señor, de corazón en el nombre de Jesucristo. Te amamos, Dios, gracias por esta palabra, gracias por la presencia de los jóvenes que están hoy aquí y de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.